Hay derrotas que no vienen de afuera, sino de adentro, cuando la mente se convierte en enemiga y cada pensamiento es una piedra que pesa sobre el pecho hasta que caminar se vuelve imposible. Esta es la historia de un hombre que estuvo a punto de morir, ahogado, no en el agua sino en sus propios pensamientos, y de cómo aprendió que las batallas más difíciles no se pelean con fuerza, sino con rendición. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Te invito a que te suscribas y camines con nosotros en este mensaje que puede cambiar la forma en que ves tu propia mente. Hace muchos años, en las afueras de una ciudad que crecía hacia arriba, mientras olvidaba a quienes vivían abajo, existía un cementerio viejo, rodeado de cipreses altos y muros de piedra. Allí, en una caseta pequeña junto a la entrada principal, vivía don Esteban, un vigilante nocturno de 67 años, cuyas noches transcurrían en soledad absoluta mientras el resto del mundo dormía. Su vida entera cabía en esa caseta de 2 habitaciones con paredes descascaradas, un catre viejo donde dormía de día y una mesa coja donde comía sus alimentos fríos. Cada noche, cuando el sol se escondía, don Esteban se ponía su uniforme azul gastado, tomaba su linterna y comenzaba su ronda silenciosa entre los muertos que descansaban bajo tierra. Don Esteban llevaba trabajando allí casi 30 años, desde que perdió su empleo en una fábrica textil que cerró. No tenía familia. Su esposa había muerto 18 años atrás de un paro cardíaco repentino, dejándolo con un vacío en el pecho que nunca se llenó. No tuvieron hijos, y los pocos hermanos que tuvo se habían dispersado y ya no mantenían contacto. Era un hombre solo que vivía entre muertos y cuya vida transcurría en la oscuridad mientras el resto de la humanidad dormía bajo sus techos cálidos. Los días pasaban iguales. De noche trabajaba, caminando entre tumbas con su linterna. De día dormía pocas horas y comía pan duro o alguna lata de sardinas. No tenía televisión ni radio. Su única compañía era el sonido del viento entre los cipreses y el canto de los grillos. Era una existencia vacía, desprovista de alegría o propósito más allá de la simple supervivencia. A veces, en las madrugadas más frías, cuando el silencio del cementerio se volvía absoluto, don Esteban se sentaba en los escalones de su caseta y miraba el cielo lleno de estrellas que brillaban indiferentes a su pequeña vida insignificante. Y en esos momentos, pensamientos oscuros comenzaban a trepar desde algún rincón profundo de su mente. Pensamientos que le susurraban que su vida no tenía sentido, que era un hombre olvidado por Dios y por los vivos, que moriría solo en esa caseta y tardarían días en encontrar su cuerpo. Al principio trataba de ahuyentar esos pensamientos rezando o distrayéndose, pero con el paso de los meses se fueron haciendo más fuertes, más constantes, más difíciles de ignorar. Todo empeoró una noche de octubre cuando don Esteban se detuvo frente a un sepulcro nuevo que habían inaugurado esa tarde. Era una tumba elegante de mármol blanco, con letras doradas que brillaban bajo la luz de su linterna, rodeada de coronas frescas de flores caras y fotografías del difunto sonriendo junto a su familia numerosa. El hombre enterrado allí había muerto a los 70 años, rodeado de hijos, nietos y bisnietos según decía la inscripción. Había sido profesor universitario, padre ejemplar, abuelo amado. Las flores cubrían cada centímetro y había tarjetas escritas a mano con mensajes de despedida llenos de amor y gratitud. Don Esteban se quedó parado frente a esa tumba durante varios minutos y algo dentro de él se quebró. Miró las flores, los mensajes, las fotografías donde el hombre muerto aparecía rodeado de gente que lo quería.
y luego miró su propia sombra, proyectada sobre la grava. Una sombra solitaria que no tenía a nadie. Pensó en cómo sería su propio funeral cuando le llegara la hora. No habría flores ni coronas elegantes, no habría familia llorando su partida. Probablemente solo estaría el administrador cumpliendo con el trámite de darle sepultura en algún rincón olvidado donde ponen a los que mueren sin familia. Y esa imagen lo golpeó con una fuerza brutal que le quitó el aire. Esa noche don Esteban no pudo terminar su ronda. Regresó a su caseta tambaleándose, se sentó en su silla y se quedó mirando la oscuridad con los ojos vacíos. Y los pensamientos negativos que había logrado mantener a raya llegaron como una avalancha imparable. Una voz dentro de su cabeza comenzó a decirle que su vida había sido un desperdicio, que había trabajado 30 años vigilando muertos, y al final él también sería solo uno más en ese campo de olvido. Le decía que nadie lo recordaría, que su nombre se borraría de la memoria del mundo, que todo su esfuerzo no había servido para nada. Don Esteban intentó resistir, cerró los ojos y trató de rezar, pero las palabras no salían. La voz seguía hablando, cada vez más fuerte, cada vez más cruel, destruyendo cada pequeño refugio donde él intentaba esconderse. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios la frase «Dios nunca falla» y caminamos juntos este mensaje. Los días siguientes fueron terribles. Don Esteban comenzó a perder el apetito y apenas probaba el café y el pan. Adelgazó visiblemente en semanas. Su uniforme le quedaba grande y su rostro adquirió un aspecto demacrado. Dejó de hacer las rondas completas por las noches. Se limitaba a revisar la entrada y luego regresaba a su caseta donde se quedaba sentado en la oscuridad escuchando el murmullo incesante de los pensamientos que lo atormentaban. Esos pensamientos se habían convertido en su única compañía. Una compañía tóxica que envenenaba cada momento. Le decían que era un viejo inútil, que vivía como un fantasma entre fantasmas, que su vida carecía de propósito, que sería mejor si simplemente dejara de existir. Don Esteban intentaba todo lo que sabía para callar esa voz. Rezaba rosarios completos mientras caminaba entre las tumbas, leía pasajes de una Biblia vieja, salía a caminar esperando que el ejercicio silenciara el ruido mental. Pero nada funcionaba. Los pensamientos seguían ahí, constantes como el goteo de un grifo roto, erosionando lentamente su voluntad de seguir adelante. Pasaron más días y se hundió más profundo en ese pozo oscuro. Dejó de comer casi por completo. Su cuerpo se debilitó tanto que apenas tenía fuerzas para caminar. Se quedaba acostado en su catre durante horas, mirando el techo agrietado mientras la voz seguía susurrando veneno. Le decía que era un fracaso, que su existencia era patética, que el mundo estaría mejor sin él. Y lo peor era que don Esteban había comenzado a creer cada palabra. Las noches se volvieron intolerables. El cementerio que durante años había sido su hogar ahora se sentía como una prisión oscura llena de susurros y sombras. Los árboles, que antes le parecían protectores, ahora se veían amenazantes. Sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos. Don Esteban caminaba entre las tumbas sintiéndose más muerto que vivo. Un cadáver que todavía respiraba, pero que ya no tenía alma. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cementerio con luz plateada, don Esteban tuvo un momento de lucidez terrible. Se miró en el espejo rajado de su caseta y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Era un esqueleto viviente con ojos hundidos y piel pegada a los huesos,
Y en ese momento, con una claridad fría que le heló la sangre, decidió que era hora de terminar con todo. Pensó en las pastillas para dormir que tenía guardadas, en la soga que usaba para amarrar las bolsas de basura, en simplemente caminar hacia el bosque y perderse allí hasta que el frío hiciera su trabajo. Don Esteban se sentó en su catre y comenzó a escribir una nota. Escribió con letra temblorosa que estaba cansado, que la soledad lo había consumido, que los pensamientos negativos habían ganado la batalla y que no veía otra salida. Firmó con su nombre completo, dejó la nota sobre la mesa y se quedó sentado esperando el momento adecuado para dar el paso final. Pero entonces escuchó un ruido afuera. Era un sonido extraño, como de alguien llorando. Don Esteban se quedó inmóvil escuchando. El llanto venía de algún lugar dentro del cementerio. Un sollozo profundo y desgarrador que cortaba el silencio de la noche. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó su linterna y salió. Caminó siguiendo el sonido hasta que llegó a una tumba bajo un sauce llorón. Allí, sentada sobre la tierra húmeda, junto a una lápida modesta, había una mujer joven de quizás 30 años, con el rostro hundido entre las manos mientras lloraba con desesperación. Don Esteban se acercó despacio y carraspeó suavemente. La mujer levantó la cabeza sobresaltada, con los ojos rojos e hinchados, y lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza. «Perdón», dijo con voz quebrada. «No sabía que alguien estaría aquí. Ya me voy». Don Esteban negó con la cabeza y le dijo con voz suave que no se preocupara, que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. La mujer lo miró con gratitud y volvió a hundir el rostro entre las manos. Finalmente, don Esteban se sentó en el suelo junto a ella, a una distancia respetuosa, y esperó en silencio. Pasaron varios minutos antes de que ella hablara. «Es mi hermano», dijo, señalando la lápida. «Murió hace 6 meses en un accidente de trabajo. Era lo único que me quedaba en el mundo. Nuestros padres murieron cuando éramos niños y crecimos juntos. Ahora estoy completamente sola». La mujer siguió hablando, vaciando todo el dolor que llevaba adentro. Le contó que no podía dormir porque los pensamientos de soledad la atormentaban sin descanso, que se sentía culpable por haber sobrevivido mientras su hermano moría, que ya no encontraba razones para seguir viviendo. Las palabras de la mujer golpearon a don Esteban como un espejo. Estaba escuchando su propia historia contada por otra voz, viendo su propio dolor reflejado en los ojos de esa desconocida. Y algo extraño sucedió. Al ver el sufrimiento de esa mujer, al reconocer en ella la misma batalla que él libraba, don Esteban sintió una compasión profunda que atravesó la niebla de sus propios pensamientos. Por primera vez en meses, dejó de pensar en sí mismo y pensó en otra persona. «Señorita», le dijo con voz temblorosa, «yo sé exactamente cómo se siente. Yo también estoy solo. Yo también peleo contra pensamientos que me dicen que mi vida no vale nada. Esta noche, antes de escuchar su llanto, estaba a punto de terminar con todo». Y entonces don Esteban compartió su propia historia con esa desconocida. Le habló de los años de soledad en el cementerio, de la pérdida de su esposa, de los pensamientos negativos que lo habían llevado al borde del abismo. Habló con una honestidad brutal que nunca se había permitido antes, sin filtros ni máscaras. La mujer lo escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó de hablar, ella extendió su mano y tomó la de don Esteban. No dijeron nada más. Solo se quedaron allí sentados bajo el sauce llorón, 2 almas rotas acompañándose en el silencio. Esa noche cambió algo fundamental en don Esteban.
Cuando la mujer finalmente se levantó para irse y le agradeció por haberla escuchado, por no haberla juzgado, por haberle mostrado que no estaba sola, don Esteban regresó a su caseta con un sentimiento extraño en el pecho. Tomó la nota de suicidio que había dejado sobre la mesa, la leyó de nuevo y luego la rompió en pedazos pequeños. No porque hubiera encontrado de repente una razón para vivir, sino porque se dio cuenta de algo importante. Al compartir su dolor con esa mujer, al ser honesto sobre sus pensamientos oscuros en lugar de esconderlos, algo dentro de él se había aligerado. Era como si al sacar el veneno afuera, éste perdiera parte de su poder. Los días siguientes fueron difíciles todavía. Los pensamientos negativos seguían llegando con la misma fuerza, pero ahora don Esteban los veía de forma diferente. Comenzó a observarlos como si fueran visitantes indeseados, pero inevitables, en lugar de verdades absolutas que debía creer sin cuestionar. Cuando la voz le decía que era un fracaso, don Esteban la escuchaba, pero ya no se identificaba completamente con ella. Pensaba, este es un pensamiento que tengo, pero no es necesariamente la verdad sobre quién soy. Una semana después del encuentro con la mujer, don Esteban decidió hacer algo que nunca había hecho. Caminó hasta la iglesia del pueblo cercano una mañana cuando terminó su turno nocturno. Entró al templo vacío que olía a incienso y cera de velas. Se sentó en una banca del fondo y se quedó allí en silencio sin saber muy bien qué hacer. El padre Anselmo, un sacerdote mayor que cuidaba esa parroquia desde hacía décadas, estaba arreglando las flores del altar cuando notó la presencia de don Esteban. Algo en la postura del vigilante le dijo que ese hombre necesitaba ayuda urgente. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. «Buenos días, hermano», dijo con voz suave. «¿Puedo acompañarlo un momento?» Don Esteban asintió sin levantar la mirada. El padre Anselmo no presionó, simplemente se quedó allí sentado compartiendo el espacio. Pasaron varios minutos antes de que don Esteban comenzara a hablar, y cuando lo hizo, las palabras salieron como un torrente contenido durante años. Le contó todo al padre Anselmo. Le habló de la soledad del cementerio, de los pensamientos que lo atormentaban, de cómo había llegado al punto de querer quitarse la vida. Le habló del encuentro con la mujer junto a la tumba de su hermano y de cómo ese momento lo había detenido en el último segundo. «Padre», dijo don Esteban con lágrimas corriendo por sus mejillas, «no sé cómo detener estos pensamientos. Me están matando lentamente y no sé qué hacer». El padre Anselmo escuchó con atención profunda. Cuando don Esteban terminó de hablar, el sacerdote puso una mano sobre su hombro y le dijo algo que cambiaría para siempre la forma en que veía su propia mente. «Hijo», le dijo con voz firme pero llena de compasión, «lo primero que debes entender es que tus pensamientos no son tú. La mente genera pensamientos constantemente. Es su naturaleza. Algunos son buenos y otros son oscuros, especialmente cuando hemos sufrido mucho como tú has sufrido. Pero el error que cometes es creer que debes controlar completamente tu mente, que debes eliminar los pensamientos negativos por la fuerza. Mira, Esteban, la mente es como el cielo. A veces está despejado y soleado, pero otras veces se llena de nubes negras y tormentas. Tú no puedes controlar cuándo vienen las nubes, pero sí puedes decidir si te quedas atrapado dentro de la tormenta o si la observas. Pasar sabiendo que detrás de las nubes el sol sigue ahí aunque no lo veas. Tus pensamientos negativos son como esas nubes. Vienen porque has vivido mucho dolor, mucha soledad. Pero no tienes que creerlos ni identificarte con ellos.
puedes dejarlos pasar. El padre le enseñó entonces una práctica simple pero poderosa. Le dijo que cada vez que llegara un pensamiento negativo, en lugar de pelear contra él o de creerlo ciegamente, simplemente lo reconociera diciendo mentalmente: «Este es solo un pensamiento, no es la verdad completa sobre mí». Y luego que enfocara su atención en algo presente y real, como su respiración, el sonido de los pájaros, la sensación del sol en la piel, cualquier cosa que lo anclara al momento presente en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de pensamientos. «Hijo», añadió el padre mirándolo directamente a los ojos, «la honestidad verdadera no es fingir que estás bien cuando no lo estás. La honestidad es reconocer que estás mal y pedir ayuda. Tú has dado ese paso hoy al venir aquí. Eso ya es una victoria enorme. Ahora te toca practicar ser amable contigo mismo, tratarte con la misma compasión con que tratarías a esa mujer que encontraste llorando en el cementerio». Don Esteban salió de la iglesia ese día con algo que no había sentido en mucho tiempo. Una pequeña chispa de esperanza mezclada con una comprensión nueva de su propia mente. Casi todas las personas que están viendo esto aún no se han suscrito. Si esta historia te está cambiando algo por dentro, suscríbete y sigue con nosotros. Es gratis y puede ser el empujón que necesitas hoy. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de práctica. Don Esteban regresó a su rutina en el cementerio, pero ahora cuando los pensamientos negativos llegaban durante sus rondas nocturnas, él los reconocía sin dejarse atrapar por ellos. Cuando la voz le decía que era un fracaso, él respiraba hondo y se decía a sí mismo: «Este es solo un pensamiento que tengo, no es la verdad completa sobre quién soy». Cuando los pensamientos le susurraban que moriría solo y olvidado, él los observaba como nubes pasajeras y luego enfocaba su atención en el sonido del viento entre los cipreses o en la belleza de las estrellas. No era fácil. Los pensamientos eran persistentes, convincentes, y había momentos en que volvían con tanta fuerza que don Esteban sentía que iba a ser arrastrado de nuevo al abismo. Pero cada vez que eso pasaba, él recordaba las palabras del padre Anselmo y practicaba soltar en lugar de aferrarse, observar en lugar de creer. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Los pensamientos seguían llegando, pero ya no tenían el mismo poder destructivo sobre él. Era como si antes estuviera encadenado a ellos y ahora pudiera verlos desde cierta distancia. Don Esteban empezó a comer de nuevo, lentamente al principio, y su cuerpo comenzó a recuperarse. Las fuerzas regresaron poco a poco, el color volvió a su rostro y la mirada perdida dio paso a algo que se parecía a la paz. Una noche, mientras hacía su ronda entre las tumbas bajo una luna creciente, don Esteban vio a alguien sentado en un banco de piedra cerca del mausoleo principal. Era un hombre joven, de quizás 25 años, con la cabeza entre las manos en una postura que don Esteban reconoció inmediatamente. El vigilante se acercó despacio y cuando estuvo cerca, el joven levantó la mirada. Tenía los ojos rojos de llorar y una expresión de desesperanza que partía el alma. «Perdón», dijo el joven con voz ronca. «Vine a visitar la tumba de mi padre y me quedé más tiempo del permitido». Don Esteban negó con la cabeza. «No hay prisa», dijo con voz amable. «Puedes quedarte el tiempo que necesites». El joven lo miró sorprendido. Don Esteban se sentó en el otro extremo del banco y se quedó allí en silencio. Pasaron varios minutos antes de que el joven comenzara a hablar. «Mi padre murió hace 3 meses», dijo mirando al suelo. «Era mi mejor amigo, mi
mi mentor, todo para mí. Desde que se fue no puedo dormir, los pensamientos no me dejan en paz. Me dicen que debí haber pasado más tiempo con él, que debí haberle dicho cuánto lo quería, que ahora es demasiado tarde. No sé cómo vivir con este peso. Don Esteban escuchó sin interrumpir, sintiendo en las palabras del joven el eco de su propio sufrimiento. Cuando el joven terminó de hablar, don Esteban compartió su propia historia. Le habló de los años de soledad, de los pensamientos que casi lo destruyen, de cómo aprendió a no darles tanto poder. Le contó sobre el padre Anselmo y la enseñanza que le había salvado la vida. «Joven», le dijo don Esteban con sabiduría nacida del sufrimiento vivido, «tus pensamientos de culpa y dolor son naturales. Has perdido a alguien importante y tu mente está tratando de procesar esa pérdida. Pero no tienes que creer cada pensamiento que llega. Los pensamientos no son la verdad absoluta, son solo pensamientos. Puedes sentir el dolor sin ahogarte en él». El joven lo miró con asombro y gratitud. Don Esteban le escribió en un papel la dirección de la iglesia del padre Anselmo y le dijo que podía volver al cementerio cuando quisiera, que estaría allí si necesitaba hablar. El joven prometió que iría y se marchó con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. Esa fue la primera de muchas personas que don Esteban ayudaría. Poco a poco, sin planearlo ni buscarlo, el cementerio se convirtió en un lugar donde las almas rotas venían no solo a llorar a sus muertos, sino a encontrar consuelo. Don Esteban se convirtió en una especie de guía silencioso para quienes batallaban con sus propios pensamientos oscuros. Al ayudar a otros, encontró un propósito que nunca imaginó. Descubrió que su sufrimiento no había sido en vano, que todo lo que vivió lo había preparado para hacer luz en la oscuridad de otros. Pasaron los meses y la transformación de don Esteban era evidente. Había recuperado peso y vitalidad, su mirada ya no estaba perdida, sino presente y atenta. Una tarde, el administrador del cementerio lo llamó a su oficina. «Don Esteban», le dijo el hombre con una sonrisa, «he notado algo diferente en ti estos últimos meses. Te ves mejor, más en paz, y he escuchado comentarios de varias personas que vienen al cementerio. Dicen que hablar contigo les ha ayudado mucho. He estado pensando en crear un programa de apoyo para las personas que vienen aquí de luto. Me gustaría que tú lo lideraras. Te pagaría un poco más y podríamos arreglar mejor tu caseta». Don Esteban se quedó en silencio procesando esas palabras. Durante años había vivido sintiéndose invisible e inútil, y ahora alguien le estaba diciendo que su presencia tenía valor, que su experiencia podía servir para ayudar a otros. Aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos y gratitud en el corazón. En las semanas siguientes, el administrador instaló una pequeña sala donde don Esteban podía recibir a las personas que necesitaban hablar. Arreglaron su caseta, le pusieron una estufa nueva, pintaron las paredes. Don Esteban sintió que estaba renaciendo, que después de tocar fondo en el pozo más oscuro, Dios lo estaba levantando y dándole una segunda oportunidad. Las personas comenzaron a llegar con regularidad. Algunos venían después de haber enterrado a un ser querido. Otros llegaban semanas o meses después, cuando el peso del duelo se volvía insoportable. Había quienes batallaban con pensamientos suicidas, como don Esteban había batallado. Otros con adicciones, con depresión, con pérdidas devastadoras. Y don Esteban los recibía a todos con la misma paciencia y compasión. No les daba respuestas fáciles ni frases hechas. Les compartía su propia historia, su propia batalla,
y les enseñaba lo que él había aprendido sobre los pensamientos y cómo no ser esclavos de ellos. Pasaron los años y don Esteban continuó su labor en el cementerio, pero ya no como un hombre que vivía entre muertos esperando su turno para morir, sino como alguien que había encontrado vida en medio de la muerte, esperanza en medio de la desesperanza. Los pensamientos negativos nunca desaparecieron completamente. Seguían llegando de vez en cuando, especialmente en los días difíciles, pero don Esteban había aprendido a bailar con ellos en lugar de pelear contra ellos. Había aprendido que la paz no viene de tener una mente perfecta, sin pensamientos oscuros, sino de saber que esos pensamientos no definen quién eres. El padre Anselmo seguía visitándolo de vez en cuando, y en una de esas visitas le preguntó cómo se sentía ahora que había pasado tanto tiempo desde aquellos días oscuros cuando estuvo al borde del abismo. Don Esteban sonrió y le respondió con palabras que salían del corazón. «Padre», le dijo, «antes pensaba que mi vida no tenía sentido porque estaba solo y porque trabajaba en un cementerio. Ahora entiendo que Dios me puso aquí precisamente porque este es el lugar donde más se necesita luz. Aquí vienen las personas cuando están rotas, cuando han perdido lo que más amaban, cuando ya no saben cómo seguir adelante. Y yo, que estuve donde ellos están, puedo mostrarles que sí se puede salir, que sí hay esperanza, que los pensamientos mienten, pero el amor de Dios es verdad». El padre Anselmo asintió con lágrimas en los ojos. «Hijo», le dijo, «has aprendido una de las lecciones más importantes de la vida. La honestidad verdadera no es fingir que todo está bien, sino reconocer cuando todo está mal y aún así decidir confiar. No es controlar la mente a la fuerza, sino aprender a observarla con compasión. Y has aprendido que el sufrimiento no es desperdiciado cuando lo usamos para aliviar el sufrimiento de otros». Don Esteban vivió muchos años más cumpliendo su misión en ese cementerio, que había sido tanto su prisión como su redención. Ayudó a cientos de personas a navegar sus propias tormentas mentales, a entender que los pensamientos negativos no son la verdad absoluta, a encontrar paz en medio del dolor. Y cuando finalmente llegó su hora de morir, ya viejo y cansado pero en paz, no murió solo como alguna vez temió. Murió rodeado de algunas de las personas a quienes había ayudado, que vinieron a despedirse del hombre que les había mostrado que la oscuridad no dura para siempre. En su funeral, que se realizó en ese mismo cementerio que había sido su hogar, hubo flores y lágrimas y palabras de gratitud. Hubo gente que contó cómo don Esteban les había salvado la vida cuando estaban a punto de rendirse, cómo les había enseñado a no ser esclavos de sus propios pensamientos, cómo les había mostrado que la honestidad de reconocer el dolor es el primer paso hacia la sanación. Y aunque don Esteban ya no estaba allí para escuchar esas palabras, su legado seguía vivo en cada persona que había tocado. La lección que nos deja la vida de don Esteban es simple pero profunda. Tus pensamientos no son tú, son solo pensamientos, nubes que pasan por el cielo de tu mente. No tienes que creer cada uno de ellos, no tienes que darles poder sobre tu vida. Puedes observarlos sin identificarte con ellos. Puedes reconocer que están ahí sin dejar que te definan. Y la honestidad verdadera, esa que salva vidas, no es fingir que estás bien cuando te estás muriendo por dentro. Es tener el valor de decir, estoy mal, necesito ayuda, no puedo solo. Porque cuando sacas el veneno afuera, cuando compartes tu batalla en lugar de esconderla, descubres que no estás tan solo como pensabas.
Descubres que hay otros peleando la misma guerra silenciosa y descubres que tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor regalo para el mundo cuando lo usas para aliviar el sufrimiento de otros. Don Esteban pasó de querer quitarse la vida a dar vida a otros. Pasó de sentirse inútil a descubrir que toda su historia, todo su dolor, todo lo que vivió, tenía un propósito que él no podía ver cuando estaba en medio de la tormenta. Y esa es la promesa que Dios nos hace a cada uno: que nada de lo que vivimos es desperdiciado, que el valle más oscuro puede convertirse en el lugar donde aprendemos las lecciones más luminosas, que los pensamientos que hoy te atormentan mañana pueden ser las herramientas que uses para liberar a otros. ¿Y tú? ¿Estás peleando una batalla silenciosa contra tus propios pensamientos? ¿Has creído las mentiras que tu mente te susurra en los momentos oscuros? ¿Te has sentido solo, inútil, sin propósito, como si tu vida no valiera nada? Escucha bien estas palabras. Tus pensamientos mienten. No son la verdad completa sobre quién eres. Eres mucho más que el ruido en tu cabeza. Y si hoy estás donde Don Esteban estuvo, en ese lugar oscuro donde ya no ves salida, te ruego que hagas lo que él hizo. Busca ayuda. Habla con alguien. No te quedes solo con ese veneno, porque del otro lado de esta noche hay un amanecer esperándote, y del otro lado de este dolor hay un propósito que todavía no puedes ver. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete para no perderte más historias que cambian vidas. Gracias. Nos vemos en el próximo.